queríamos pasar al invitado, al gran Miguel Ancho Bastos, a ver si nos podemos ayudar. Ahí está. Profesor, ¿cómo está? Gracias, profesor. Vamos bien, gracias a Dios. Bueno, profesor, tenemos una serie de preguntas y el tiempo es escaso que han hecho los jóvenes, todos los miembros del voluntarismo libertario, y hemos seleccionado algunas para ir haciendo, digamos, las que alcancemos a responder. Y queríamos ir a la primera. La primera pregunta es, ¿cómo ve el escenario político en Chile luego del plebiscito de salida el 4 de septiembre? A ver, yo normalmente no acostumbro a hablar de países que no conozco, porque normalmente no entiendo muy bien las claves del país, no sé exactamente cuáles son los posicionamientos de las fuerzas, no sé exactamente cuáles son los programas que defiende cada uno y cuál fue la lógica del voto. Yo lo que sabemos aquí es que votaron en contra de una propuesta de constitución. Por lo que leí, no parecía una constitución, digamos, muy viable o muy liberal, digamos, ¿no? Parece que tenía un montón de aspectos intervencionistas y tenía un montón de aspectos muy discutibles. Supongo que ahora harán una constitución nueva o seguirá perviviendo la vieja. Pero si hacen una constitución nueva, supongo que no la harán con los mismos parámetros con esto. Lo que veo yo es la idea de querer regularlo todo en una constitución. Las constituciones buenas, en mi opinión, son constituciones pequeñas, son como la americana, son un par de folios, no son más. Estas constituciones están con tantos artículos, tantos derechos, tantas palabras, tantas cosas, solo generan confusión. No, al final casi nunca cumplen lo que prometen, porque no hay capacidad de llevarse a cabo, pero sí que generan confusión y generan incertidumbre en la ciudadanía y crean un montón de conflictos legales, ¿no? Entonces, si hiciera una constitución más simple, como se hizo históricamente en otros países, yo creo que sería mejor. Pero repito, yo no me quiero meter en los asuntos de otros países, que ustedes sabrán mejor lo que tienen que hacer. Digo por prudencia, yo no conozco las claves, solo veo lo que me llega en los medios aquí, pero no vivo la realidad del país. Entonces, cualquier opinión sobre mí pues podría ser visto como una impertinencia y no me gusta meterme, digamos, donde no sé. Perfecto, profesor. Claro. Bueno, de igual manera los escenarios políticos y sociales que se están viendo no tan solo en Chile, sino que en gran parte del mundo vemos que particularmente han vuelto, o por lo menos han vuelto a ser mediáticos algunos conflictos bélicos. Hemos tenido algunos escenarios, digamos, de autoritarismo sanitario en este caso, o totalitarismo casi en la práctica, que no se vivían desde hace mucho tiempo, si es que habían tenido algún precedente. Y frente a esto, profesor, me gustaría preguntarle si cree usted que estamos en el ocaso de la democracia como sistema, digamos, convencional a lo largo del mundo, y si es así, ¿cree que hay una oportunidad para las ideas libertarias? Sí, a ver, ocaso, yo no sé si hablar de ocaso, no. La democracia es un sistema muy, como se dice ahora, muy resiliente. Es capaz de sobrevivir muy bien a cualquier sistema político, a muchas fuerzas, incluso es capaz de combinarse con muchas ideas e ideologías. En ese aspecto no la veo no la veo que peligre mucho, ¿no? Ahora, que está habiendo nuevas formas de democracia, sí, pero eso es lógico. Es decir, ahora hablan de las democracias iliberales, que le llaman así, ¿no? Es algo lógico en el sentido de que si la sociedad cambia, evoluciona, hay nuevos valores, la democracia en cierta forma se adapta a ellos. El libertarismo no tiene que ser, es válido para cualquier época, no es que haya un movimiento adecuado o no. Lo que sí que es nuevo es que se empieza a hablar de él, se empieza a discutir, se empieza a difundir. Personas como ustedes difunden las ideas, cosa que, por ejemplo, cuando yo era joven no había nada de esto. Aparte que no había internet, no había gente que supiera de estas cosas o que le interesaran estos temas. Y para mí es muy grato que existan pues grupos de todo tipo que discutan estos temas. Ahora, de todas formas, yo recomiendo paciencia. Sé que la juventud de ahora todo lo quiere y lo quiere ya. El triunfo de una idea, si se quiere que triunfe bien, lleva decenios o lleva mucho tiempo. Porque si no, es un triunfo muy frágil. Vale, un político libertario, por ejemplo, como Milei, ¿no? Pues puede ganar las elecciones, ¿vale? Ya bastante hace con que se presente porque abre un montón de temas de debate. Abre un montón de temas de debate que antes no se debatían. Pero si la sociedad no está madura, puede quedar como algo efímero. Primero tiene que la sociedad ser, eso como decía Gramsci, creo que me lo pusieron ustedes ahí en un vídeo, ¿no? El socialismo no se pone de arriba. Lo que quería Gramsci era hacer socialista. A través de la educación y a través de los medios de comunicación quería hacer socialista. Si la población es socialista,
va a pedir socialismo. Pero si la sociedad es libertaria, va a pedir libertarianismo. Eso es lo que hay que hacer. Crear libertarios o difundir las ideas, discutirlas, aprender, etcétera. Eso es el paso. Y paciencia. Paciencia. No es una cosa que mañana vaya a llegar. Porque si llegara mañana, pues probablemente sería un error. Porque al no estar preparada la población, probablemente habría resistencias, probablemente fracasase, entonces el movimiento llevaría un paso atrás muy grande. Ahora, que existan políticos, que existan organizaciones como la suya, que debatan estos temas, que hagan cosas, sirve muy bien, puede ser muy útil. Y desde luego, no sé si es el momento, pero desde luego nunca estuvimos mejor en ese aspecto. Yo soy bastante optimista, como ve. De todo el mundo. Absolutamente, y de acuerdo con usted, profesor, en especial cuántos, si no han encontrado las ideas a través de los videos, de los virales que se le han hecho, ¿cierto?, de sus conferencias, sus famosas conferencias que tratamos de recopilar en un video relativamente corto para la cantidad de conferencias que tiene, todas muy interesantes, siempre invitados a verlo. Y también tenemos otra pregunta que nos enviaron nuestros miembros del voluntarismo libertario, que dice: ¿cree que la contraeconomía y el secesionismo están logrando actualmente avances por la libertad? A ver, la economía que depende cómo se aplique. Por ejemplo, hubo avances como el Internet, hubo avances incluso como el Bitcoin, que pueden ser usados de forma libertaria. Pero cuidado, el Internet puede ser usado también para controlar, no solo ser usado para... Los estados históricamente siempre fueron muy hábiles en aprovechar las ideas o las reformas o las técnicas que ayudaban a la libertad, darle la vuelta y controlarlas. Por ejemplo, la imprenta. La imprenta fue un invento en su momento muy libertario porque permitía editar libros, difundir ideas, difundirlas de forma barata y extender nuevas cosas, ¿vale? Pero rápidamente el Estado se apropió de ellas, le dio la vuelta, creó institutos y creó libros de lectura obligatoria, por ejemplo, con la misma imprenta. O creó medios de comunicación de masas controlados, ¿no? Pues esto es lo mismo. La economía, en cierto aspecto, ya es libertaria. El hecho de que ustedes y yo estemos aquí hablando es libertario de todo. Estamos hablando por encima de los estados, estamos hablando a través de tecnologías, estamos hablando unos con los otros sin problema ninguno. Y estamos comerciando unos con los otros por encima en ese aspecto, el comercio, estas comunicaciones, estas charlas son libertarias, son anarquistas, porque no necesitan de ningún control de Estado. Esto sería, una reunión de este estilo sería casi imposible hacerla hace 50 años. O sea, el mero hecho de poner a hablar, a lo mejor necesitaría de un pasaporte, necesitaría de un permiso, necesitaría de un viaje, necesitaría de una serie de cosas, ¿no? Tecleamos y conectamos, ¿no? Pero, profesor, la secesión, perdón. Con respecto, ahora que va a entrar la secesión, también refiriéndose a la contraeconomía como método, digamos, para la libertad, digamos, para hacer avances a la libertad. Eso es un debate que abren los agoristas, ¿no? Que es una rama del libertarismo, que defiende que toda economía tiene que ser en negro, o tiene que ser, digamos, contra el Estado para no colaborar con él pagando impuestos. Hombre, la contraeconomía básicamente son actos que el Estado regula y que por tanto se hacen por detrás de él, ¿no? Todo lo que fue pues en su momento el juego, o todo lo que fue el tráfico de drogas, que en su momento fueron legales, etcétera. Pero lo ideal sería que no hubiera contraeconomía. Lo ideal es que la mayor parte de las actividades humanas que no impliquen violencia, que pudieran hacerse libremente, siempre que no impliquen violencia o daño. Entonces, no haría falta contraeconomía. Ahora, bueno, sí tienen un potencial subversivo muy, muy grande. Eso es lo que dicen los agoristas. Desde luego le hacen daño, en el sentido de que es capaz... Pero es muy difícil organizar toda su vida fuera, digamos, de los ámbitos normales, ¿no? Porque al final necesita una moneda, pues aunque sea para pagar impuestos al Estado, para vivir, etc. Entonces es muy difícil vivir completamente al margen del Estado, aunque uno quisiera. La secesión, yo creo que una de las vías más grandes para llegar a la libertad es la secesión, porque si se garantiza constitucionalmente el derecho de secesión, eso implica que el gobierno se convierte en cierta forma en un ente voluntario, porque si cualquiera puede lo que caracteriza a un Estado es que no es voluntario, es que usa la fuerza, digamos, que no le permite a la persona, digamos, autodeterminarse o decidir establecer su propia comunidad por su propia cuenta, sino que tiene que someterse, digamos, a una especie de directriz. Si usted tiene derecho de secesión, se debilita mucho el poder del Estado. Por eso casi ningún Estado la reconoce. Solo Liechtenstein, no sé si Sudán del Sur y formalmente Etiopía, aunque no la aplica. Creo que no sé si hay alguno más, ¿no? San Kitts Nevis, me parece. Pero normalmente la idea es que el Estado, tal como ahora se entiende, no es voluntario.
no tiene posibilidad usted de salirse de él. Usted, individualmente o en grupo, no tiene derecho a salirse en él y organizar otra comunidad política. El mero hecho de reconocerlo o de discutir este tema debilita el poder del Estado. Básicamente, porque transforma el Estado en algo voluntario y transforma en otro aspecto. Es decir, el Estado tiene que cuidarlo a usted bien para que no se marche. Como un comerciante. Por eso repito que ese derecho es esencial y discutir ese derecho es esencial. Y por eso, digamos, que es uno de los puntos que al estatista más le enfadan cuando habla de esto. Puede hablar de cualquier cosa, como habla de secesión o de, por ejemplo, de que Bío se separe, ¿no? Pues mucha gente ya se enfadaría, diría cómo puede ser esto, porque se considera como es una especie de unión sagrada, ¿no? Pero no es una unión sagrada, simplemente que el Estado no quiere perder ningún territorio y no concede el derecho a nadie a esta sección. Por eso el derecho, o debatir este derecho es muy importante, porque transforma la propia naturaleza del Estado. No lo hace desaparecer del todo, pero sí que transforma su naturaleza. De todas maneras. Un mundo con muchos estados sería un mundo, eso es un viejo debate, con muchos estados, ¿no? Como era en la Europa medieval. Yo siempre defiendo que era un mundo mucho potencialmente más libre que un mundo con muy pocos estados. Porque hay más posibilidad de optar, de salir, si se quiere llamar así. Y hay una competencia institucional entre ellos. Aunque no desaparezca de todo el Estado, sí que se traza una competencia y el grado de intervención del Estado disminuye. Claro, es esencial. Y bueno, contrastando un poco la respuesta que dio recién a lo que le preguntó Ítalo, y bueno, haciendo un poco también referencia al grupo que nos tocó hoy representar, que es voluntarismo libertario, me gustaría preguntarle, profesor, si usted se considera voluntarista o, en el caso de lo contrario, cuál es como su consideración acerca de su pensamiento y si considera el voluntarismo como una buena categoría dentro de lo que se podría considerar como aquellos que somos libertarios. Hombre, la voluntad o la libre voluntad es algo muy importante, es una definición de la libertad, pero somos voluntarios en todo. Quiero decir, somos voluntarios de hablar español, como estamos hablando. O podríamos hablar en turco, por ejemplo. No, o sea, a menos que uno aprenda. No, por eso no tenemos esa opción, ni tenemos la opción de ser distintos en muchas cosas como lo que somos. Es decir, yo creo que aunque todas las comunidades deben ser voluntarias, hay ciertos elementos que no deben ser coercitivos, porque hay ciertos elementos que nos configuran. Desde el idioma, la comunidad, la forma de ser, de vestir, pues de tener creencias religiosas, la comida. Por ejemplo, ustedes no visten con una túnica. No, pero no llevan un turbante. Pero otros jóvenes del mundo sí. Ustedes comen o beben o tienen unos tabús a la hora de la comida o no los tienen, o tienen una forma de ser. Y eso no es realmente voluntario. Puede cambiarse, pero hay cosas que es difícil de cambiar en uno, ¿no? La propia forma de entender el mundo, el propio idioma, repito, las propias costumbres que tenemos. Y no lo veo mal. No lo veo mal. Además, ese tipo de costumbres y fuerzas son una especie de resistencia también, porque nos agrupan y nos permiten también hacer resistencia afuera. Yo no creo, digamos, en el individualismo extremo, o sea, en el atomismo. Algunos liberales dicen, no, yo individuo actúo, no vamos a... Sí, yo, a ver, solo el individuo actúa y solo el individuo existe. Ustedes solo somos individuos en un grupo. Quiero decir, yo soy Bastos, ¿vale? Usted necesítalo, ¿no? Pero ¿quién sabe si me gusta, yo qué sé, el café con leche, el colacao o me gusta otra cosa? ¿Quién sabe si me gusta la leche fría o leche caliente? ¿Quién sabe, no, cómo me comporto yo, qué tipos de comidas me gustan, qué tipo de ropas me gustan, qué tipos de amistades me gustan? Solo los que me conocen, y los que me conocen muy bien, ¿me explico? Pero ahí es donde soy yo un individuo. Un individuo con sus gustos, preferencias, ideas, etcétera, es donde soy yo en un grupo, donde tengo un nombre, donde tengo una identificación, donde saben quién soy, quién es mi familia, quiénes son mis parientes, etcétera. Eso lo saben en mi grupo. Para el Estado yo soy un número. Pero no me gusta ser solo un número, me gusta estar, digamos, asociado a una comunidad. Yo me influyó mucho en este aspecto el pensamiento de Robert Nisbet, ¿no? En Community and Power, que es un pensador bastante libertario también. Pero dice que solo puede ser libertario, solo puede ser un individuo, solo puedes tener tus preferencias en tu grupo. Claro. Oiga, profesor,
Pero todo voluntario, en el sentido de que sí, que, obviamente las relaciones tienen que ser voluntarias, pero todo voluntario tampoco puede ser. Hay cosas que nos vienen dadas, hay cosas que las escogieron nuestros padres por nosotros. A ustedes les enseñarían un idioma, a ustedes les enseñarían unos modales, a ustedes les enseñarían unos gustos culinarios, se os enseñaron. Y ahora es difícil que los cambie. Puede cambiar, pero es difícil que los cambie, porque ya está acostumbrado a unos sabores, al salado, al dulce. Es muy difícil, a unas formas de vivir, de entender, etc. Incluso a una forma de familia. No sé, pero en Chile creo que no viven en harenes, ¿no? No que yo sepa. Pero hay zonas del mundo que sí. Quiero decir, que ustedes nacen en un sitio, nacen en una cultura, nacen en un tiempo, y eso no lo pueden evitar. ¿Es voluntario lo que son? Pues algunas cosas son voluntarias, otras no. Pero es bueno también asumir ese principio de comunidad. Es bueno asumir que vivimos una cultura. Es bueno asumir que muchas cosas que somos las escogieron por nosotros. O sea, usted nació donde nació, poco sus padres decidieron vivir ahí. Podían estar en Antofagasta o podían ir para Viña del Mar. Es decir, podían estar en otro, pues a lo mejor se quedaron en Santiago porque les gustó, porque se conocieron allí o por lo que fuera, pero le condicionaron a usted. ¿Sí o no? Para bien o para mal, no se sabe. Y no es voluntario, no lo escogió usted. Eventualmente vamos a poder elegir irnos. Aún no siendo voluntario, esas cosas forman parte de su identidad, aunque usted no las escogiera. Dice, pues yo prefería haber nacido, yo qué sé, en Mozambique, ¿no? No pudo, nació en Chile y le tocó ahí, ¿qué le va a hacer? Para bien o para mal. Y yo nací en Vigo, me guste o no me guste, y soy así porque soy así, ¿no? Todos tenemos cosas desde el idioma, la tonalidad de voz que también adquirimos, una serie de cosas, pues es lo que nos hace personas también, ¿no? Profesor, y muy ligado a lo que usted nos estaba mencionando con respecto a esto, ¿cierto?, del individualismo extremo y cómo hay ciertos elementos fuera del control de la esfera de nuestras vidas que terminan condicionando nuestra personalidad, nuestras costumbres. También nos hacen una pregunta desde el grupo preguntando cómo promover la lucha del libertarismo en una sociedad estatista y cómo poder mantener unidad entre libertarios, que es algo, digamos, que... El libertario nunca puede estar unido, porque yo sé que estoy en este mundo, hay un montón de escuelas, bandos, sectas, y se llevan mal entre ellos, hay objetivistas, hay paleolibertarios, hay minarquistas, no hay hayekianos, hay todo tipo de escuelas, y es bueno que las haya. Porque tenemos que tener una unidad de acción. Tenemos que tener una visión clara del mundo, pero no tenemos por qué tener todos la misma unidad de acción. Porque de ahí viene el conflicto, de querer que todos hagamos lo mismo. Y está bien, además si no, no aprenderíamos unos de los otros. ¿Y cómo vivir en un mundo estatista? Pues primero viviendo en él. A ver, es decir, cualquier idea nueva siempre nace en un territorio hostil. Al principio los cristianos eran 12 o 13, ¿no? Cuando empezaron. Pero tuvieron paciencia, ¿vale? Y a cabo de unos siglos, pues, consiguieron expandir su doctrina, o nuestra doctrina, ¿vale? Pero esto es lo mismo. Tiene que vivir en un mundo que sabe que, en cierta forma, es hostil. Lo único que pido es que no se crea en él, nada más. Ni siquiera que se enfrente uno. Es decir, no, yo no soy tampoco una persona especialmente activista de la lucha, de llamar a los jóvenes todo el día al combate o todo el día a estar peleando, una cosa por el estilo. No, a ver, tal como soy yo, ¿no? De carácter. Hay gente que es más activa. Pero bueno, ustedes viven ahí, ustedes lleven su vida en la medida que puedan al margen del Estado, ignórenlo en la medida que puedan, no monten grandes líos, pero hagan su vida, busquen su trabajo, fórmense, y hay muchas formas de vivir al margen de él. Se puede evitar, si lo busca evitar y sobre todo no cree en él, hay muchas formas de vivir al margen, sin buscar confrontación, ¿no? Sí. Hay muchas formas de organización voluntaria, aún pueden crear muchos negocios, aún pueden vivir su vida de la forma que deseen de muchas formas. Entonces, eso hagan y hagan cosas productivas, trabajen, estudien, fórmense, ¿no? Lleven una vida ordenada y feliz, ¿no? Es lo que me gustaría que llevara. Y pero pueden vivir perfectamente. Sé que el Estado muchas veces es intrusivo, sé que el Estado muchas veces se mete en su vida, pero repito, si piensan de esta forma, buscarán una forma de evitarlo. Porque hay muchas formas de evitarlo también. ¿Qué? Totalmente. Profesor, y en la última pregunta hablábamos un poco acerca de cómo, de cierta manera, mantener la unión dentro del grupo de los libertarios, si así se le quiere llamar. Usted nos comentó qué pensaba al respecto, pero más específicamente y dentro de su
lo que usted crea, ¿cuál le parece si se le quiere llamar, el fundamento más claro o el que a usted le parece más consistente para fundamentar, dicho sea la palabra, las ideas libertarias, siendo en los contrincantes, por un lado, el justnaturalismo racionalista que plantea Rothbard, y por el otro, la ética de la argumentación que plantea el profesor Hoppe? Sí, a ver, esos son temas de filosofía y sé que es un tema muy polémico y no voy a meterme mucho en él. Yo defiendo bastante la postura de Hoppe, se lo digo yo también. En cuanto a lo que fundamenta más el libertarianismo, a ver, Raimundo Couvedou, un libro que se llama Letras del liberalismo, dice que cualquier libertario, lo que tiene libertario, lo que tiene es el Estado. Es decir, que el principal agresor, el principal potencial rival o enemigo es la expansión ilimitada del Estado. Y eso es lo que tenemos que tener claro todos. Lo que hacer después no tenemos que estar de acuerdo, pero frenarlo, digamos, que impedir que domine cada vez más nuestras vidas y que interfiera más en nuestra vida económica, pero también en nuestra vida personal o en nuestra vida social, y que hay que tenerlo claro. Eso es lo que nos debería, digamos, tener en cuenta a todos, ¿no? Esos libros de Nock son así, Nuestro enemigo el Estado, por ejemplo. Este tipo de literatura enfatiza mucho cuál es el rival. Igual que el liberalismo de antes, por ejemplo, se centraba pues, en crear un Estado dividido, con su división de poderes, etcétera. A día de hoy, lo que hay que luchar, digamos, lo que tendría que unirnos es que el Estado no siga incrementando su peso y su fuerza. Digamos, que deje de entrometerse tanto. Eso sería la principal lucha. ¿Qué conseguir después? Pues desde el liberalismo clásico, desde el minarquismo, desde el anarcocapitalismo, hay muchas soluciones y eso ahí no vamos a estar de acuerdo. Pero lo podemos estar de acuerdo todos en esto. Es decir, frenar, digamos, la excesiva intromisión del Estado en las vidas. Estaban hablando ustedes de guerras. Ahí tiene una intromisión del Estado en las vidas. El Estado siempre vemos como Jano. Como Jano Bifronte tiene dos caras. Tiene una cara buena, pues que da sanidad, da salud, da pensiones, da ayudas, pero tiene la otra cara, que nunca se le ve, nunca se defiende, que es la cara de la guerra de Ucrania. Eso es el Estado desatado, todo por el lado ruso, pero es el Estado desatado, ¿no? Y se ve como bombardea viviendas civiles, como quema ciudades, como hace de todo, ¿no? Y eso también es el Estado, ¿eh? No solo el que nos da educación y salud. Profesor, claro. Diga. También otra pregunta que nos enviaron, que me gustaría también aprovechar de tocarla. ¿Cuál sería para usted el mejor pensador anarquista de todos los tiempos? A mí yo creo todos los tiempos. El más completo es Rothbard, con diferencia. ¿Por qué? Porque hubo muchos pensadores anarquistas. Por ejemplo, La Boétie es un autor muy interesante, ¿no? El discurso de la servidumbre voluntaria es un autor muy interesante. O los anarquistas americanos, ¿no? Lysander Spooner. Tan completo como el Rothbard, que mezcla historia, o se preocupa de dar un argumento histórico, dar un argumento político, dar un argumento económico, incluso dar un argumento social, pocos hay como él. Tiene sus fallos, puede tener sus contradicciones, pero yo creo que el más completo es precisamente porque intenta dar una imagen unificada de lo que debe ser el anarquismo. Y yo creo que todo lo que se ha construido en buena medida es gracias a él. Perfecto, profesor. ¿Y qué autores, por último, antes de pasar un ping-pong, a menos que tú tengas una pregunta, qué autores recomienda para entender mejor el derecho a secesión? Yo recomiendo un libro, mire, se llama El verdadero Lincoln, de Tomás Di Lorenzo, está traducido al español así, El verdadero Lincoln. No sé si está por internet o por ahí, pero es un libro muy interesante para entender el derecho a secesión. No. Yo no encontré el libro mejor. Más el autor es un libertario de la escuela austriaca, fue muy próximo a Rothbard también. No está vivo, pero conoció mucho a Rothbard, etc. Entonces, es un autor muy interesante. Yo creo que ese libro es el mejor que vi yo en mi vida eso para explicar esto. Aunque el título no tenga nada que ver con esto. Pero como es un libro sobre la guerra de secesión americana, el autor discute los argumentos que se daban a favor o en contra. Y creo que es un libro muy, muy poderoso. Para empezar. Sí. Buenísimo, profesor. Bueno, ya estamos entrando al final, profe, porque sabemos que tiene poco tiempo. Cuatro minutos, digo. Perfecto, un pequeño ping-pong y bien rápido. Le queremos hacer. Yo le digo una palabra y usted nos dice la primera cosa o lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Puede ser? A ver, no soy muy ágil en esas cosas, pero bueno, lo hace muchas veces, pero a ver, pruebe. Vox. Vox no sé cómo definirlo, es un partido que para mí es contradictorio. Por un lado tiene cosas muy interesantes, pero por otro lado es un partido sumamente jacobino.
Y eso no va con la tradición de la derecha hispana, ¿no? Pero por otro lado tiene aspectos muy interesantes, sobre todo en economía y en otros aspectos, ¿no? Antonio Escotado. Fue un gran pensador, además fue profesor mío de filosofía. Y fue un pensador muy brillante. Yo creo que tiene unos libros preciosos sobre las drogas, razona muy bien, sobre el comercio, que razona muy bien. Después ya le critico un poco su hegelianismo, ¿no? Su idea, que paz descanse, con todo el respeto. Es decir, su idea del Estado como algo bueno. Creo que nunca lo acabo de quitar. Socialismo. Pues un error intelectual muy grande, pero es un error intelectual muy atractivo. En el sentido que mucha gente pues le gustaría como tener una sociedad de ese estilo. Tiene un atractivo, debe ser un atractivo como una especie de reminiscencia del pasado, en el que todo era de todos. Incluso creo que una reminiscencia de la infancia. Porque, como dije muchas veces, todos nosotros nacemos en ambientes comunistas. En el sentido de que las casas, el hogar es comunista. El problema es en la casa todo es común. La casa con sus padres, así todo es común. La nevera es común, el salón es común. Hasta la ropa a veces es común, todo están acostumbrados a vivir en una especie. Entonces yo creo que muchas veces piensan que eso puede extenderse a gran escala. Y yo creo que es un problema es un error intelectual, porque una economía de ese estilo no podría funcionar, no podría garantizar el nivel de vida que tenemos hoy. Sí. Podemos. Pues también aprovecho una situación de frustración de la juventud española. Podemos. ¿Cómo? Como el partido. Sí, Podemos. Sí. Aprovechó en su momento una situación de frustración de la sociedad española con la crisis. Tiene unos líderes, sobre todo Pablo Iglesias, que es bastante muy inteligente políticamente, ¿no? Pero claro, defiende unas soluciones que ni son originales y están condenadas en muchos aspectos al fracaso. Y de hecho, yo creo que abandonaron buena parte del programa económico del socialismo y se dedican a causas de otro tipo que en buena parte son ajenas al socialismo tradicional. Pero bueno, en su momento, tuvo su momento. Yo creo que ya no sé por qué, pero ya lo ha perdido. Hayek. Pues un gran pensador, un grandísimo pensador, pero con unos errores muy grandes también, ¿no? Por ejemplo, los fundamentos de la libertad. Las dos primeras partes son muy buenas, la tercera, en mi opinión, es más floja. Más floja dentro de su propio paradigma, ¿no? Muchas gracias, profesor. No llega hasta las últimas consecuencias. Diga, ¿qué? No, perdón, es que estamos con un pequeño desfase, pero quería agradecerle por su tiempo. Yo sé que ya se tiene que ir. Ha sido un placer poder tenerlo acá con nosotros en el voluntarismo internacional, esta agrupación que está creciendo. Agradecer a todos los organizadores detrás de cámara, a Ali, ¿cierto? A Visache Studios por prestarnos sus instalaciones y, por supuesto, usted, profesor, por su tremendo trabajo en el campo de las ideas de la libertad. Muchas gracias a ustedes.